Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos otra vez o estar juntos por este medio, que anhelamos pronto podamos estar juntos, cara a cara, mirarnos, y el deseo de todos de abrazarnos y de poder compartir juntos nuestras necesidades. Pero bueno, gracias a Dios que nos permite hacerlo por este medio. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en un pasaje pues que es muy conocido, querido por la mayoría de nosotros. Digo, en especial hemos recurrido la mayoría de nosotros a este pasaje como una fuente de fortaleza. Yo quisiera que miráramos a través de este pasaje en Mateo 6, versículos 25 al 34, vamos a mirar aprender algunas enseñanzas que nos deja este pasaje. Permítame, antes de que lo leamos, pueden tenerlo por allí en sus Biblias, pero vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las misericordias que tienes con nosotros, por todas tus bondades. Señor, gracias porque tienes cuidado de nosotros. Y Señor, pues de ti dependemos, en ti nos gozamos, en ti nos deleitamos cada día y queremos hacerlo más y más. Enséñanos a través de este pasaje a cómo hacerlo. Recuérdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que, Señor, pues expresaron estas palabras en momentos de necesidad, en momentos que sabía que sus discípulos tendrían, Señor, congojas en su corazón, habría luchas en su mente y en su corazón, y estas verdades son para nosotros hoy también de fortaleza en medio de las circunstancias, Señor, que vivimos. Ayúdanos, Padre, glorifícate en este tiempo. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y, Señor, todo aquello que estorbe en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos atender hoy a tu voz, rogamos, Señor, que lo quites de nosotros, lo apartes de nosotros, Señor, nos des victoria para que podamos deleitarnos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos ahí a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Vamos a hacer una lectura del pasaje. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que
No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, vamos a ver a través de este pasaje al menos 3 enseñanzas. Sé que podemos extraer de este pasaje y se han extraído muchas enseñanzas preciosas, pero hoy quisiera enfocarme en 3 enseñanzas que quiero resaltar y que dividí así el pasaje para poderlas ver hoy. En cada enseñanza haremos una mirada o un salto al versículo 33 para que lo tengan presente, porque el versículo 33 es la conexión de cada versículo de este pasaje, de esta porción que leímos. Cada versículo apunta al versículo 33 como una forma de enseñarnos algo, que hace como mostrarnos, por una parte esta puede ser tu actitud, pero lo que debes hacer es esto. Y lo que debes hacer es esto, como dice el versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que vamos a ver el pasaje en 3 porciones, o dividirlo al menos así, en 3 segmentos donde vamos a aprender 3 enseñanzas que nos conectan con el versículo 33. La primera enseñanza, en el versículo 25, pero antes de mirar con más detalle este versículo, déjenme explicar por qué nace este deseo de mirar este pasaje. Primera de Corintios 10:31, ustedes lo conocen, dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Así que creo que en estos tiempos hay una serie de pensamientos, de actitudes, de acciones que puede ser que no le estén glorificando a Dios. Así que el mirar a este pasaje nos hace, quisiera recordar o que recordemos lo trascendente que es que todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes glorifiquen a Dios. ¿Cómo debemos conducirnos o cómo se deben conducir los hijos de Dios? ¿Qué acciones, qué actitudes, qué pensamientos deben de tener en estas circunstancias, en estos tiempos, de tal manera que glorifiquen a Dios? Esa es la razón que da pie a este mensaje o a esta enseñanza. Ahora sí, miramos el versículo 25, Mateo 6, 25, y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La primera enseñanza que encuentro aquí, en este versículo, es la enseñanza que tiene que ver con lo prioritario. Nos enseña a que seamos prioritarios. Creo que en tiempos difíciles se hace manifiesto lo que verdaderamente es esencial de lo que no lo es. En estos tiempos ya diferentes videos han circulado, comentarios donde resaltan algo de esto que dice el versículo 25. La gente está reconociendo qué es verdaderamente importante, qué es verdaderamente esencial de lo que no lo es. La familia está tomando sin duda un valor, surgiendo como un valor que se había perdido, el valor de la familia. O la salud, por ejemplo. En este tiempo creo que el valorar la salud ha recobrado una viveza, porque esto nos muestra que es verdaderamente esencial de lo que no lo es. Así que ciertamente caracteriza al ser humano invertir su vida y todos sus recursos en las cosas que no tienen
verdadero valor o que no son prioritarias. Esto caracteriza al ser humano. Pero esto que hacen las personas solamente es como un síntoma de algo más profundo que hay en su corazón. Las personas viven así porque en lo profundo de su corazón atesoran las cosas por las cuales viven y las cuales invierten su vida. Jesús lo dijo así en Mateo 6:21. Estas mismas palabras que he expresado son una paráfrasis de Mateo 6:21. Y dice Mateo 6:21, versículos poquito antes de donde estamos: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que las personas invierten en lo que valoran y en lo que aman. Y eso habla de lo que está en su corazón. Lo que atesoran, ese es donde está su corazón. Allí invierten su tiempo, allí invierten su energía, invierten su entusiasmo y allí se deleitan. Esto habla de lo que hay en el corazón. Y creo que por ello tiene relevancia este versículo hoy. Creo que circunstancias como las que hoy vivimos nos deben hacer meditar en dónde está nuestro corazón. Y creo que hacen evidente dónde está nuestro corazón al hacer un alto a nuestro ritmo de vida. Hablando de prioridad, de ser prioritario, también el Señor Jesucristo, allí en Mateo 16:26, vamos a Mateo 16, versículo 26. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús está poniendo sobre la balanza lo que verdaderamente tiene valor. Y dice, por una parte, el hombre hace todo para ganar el mundo, para triunfar, para lograr lo que desea, lo que anhela, pero finalmente, en la búsqueda de todo ello, puede encontrarse con una realidad, que eso no era lo más importante. Pesando lo temporal a lo eterno, Jesús dice: qué grande desperdicio de vida, o qué grande error que invirtiendo la vida en lo temporal, la gente pierda de vista lo más importante, la salvación de su alma. Así que no es que Jesús no esté dándole valor absoluto, no dándole valor absoluto a las cosas materiales o al trabajo, o que se sea diligente en las cosas que debamos serlo. Solo está diciendo, siendo prioritarios, lo más importante tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con nuestra alma y con nuestro destino eterno. Así que ciertamente cuando leemos este versículo, pensamos en todas aquellas personas que no conocen del Señor y decimos: oh, verdaderamente, ojalá que esta persona conozca del Señor o conozca de Cristo, porque si no, perderá su alma. Cuando miramos a este pasaje, a este versículo, meditamos en a todos aquellos seres queridos, amistades que no conocen al Señor y decimos: ojalá que en medio de todo esto se den cuenta que lo más importante tiene que ver con lo espiritual. Pero hermanos, este versículo no solamente es para que pensemos en los que no conocen del Señor, lo cual sí debemos hacerlo, pero este versículo también es digamos así, una señal de alerta para nosotros los hijos de Dios.
para que no nos olvidemos de ser prioritarios y que demos tanta importancia o que pongamos nuestro corazón en las cosas temporales, en nuestras necesidades materiales y nos olvidemos de lo prioritario que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, con fortalecer nuestra vida espiritual. Creo que si con todo el entusiasmo que hoy, o la dedicación que muchas personas dedican para cuidar su salud de un contagio, de un posible contagio con esta enfermedad que está de moda, con este virus que está de moda, si con esa vehemencia, con esa dedicación, en el orden de prioridades, pusiéramos dedicación, la misma dedicación a cuidar nuestra alma y nuestra relación con Dios, sería una grande enseñanza, sería un grande logro. Así que creo que este es un llamado para nosotros a que no nos afanemos de tal manera, a que no vivamos de tal manera, esforzándonos en nuestras propias fuerzas, caminando como si fuéramos a estar toda la vida en este mundo, o más bien pasáramos, no, este mundo no fuera pasajero. Creo que es una enseñanza para que no nos carguemos de tal manera que manifestemos que Dios y su palabra tienen el último lugar en nuestras vidas, en nuestras agendas. Que nuestra vida se manifieste, que verdaderamente, o que nuestro corazón se haga manifiesto que Dios no es la prioridad en nuestras vidas y que lo espiritual no es la prioridad en nuestras vidas. Leí una breve enseñanza de todas estas que está viendo, y una me gustó entre las muchas que han aparecido, y un hermano dice, todo esto que está pasando nos ha mostrado una verdad también a los hijos de Dios, o los que nos llamamos hijos de Dios, que la falta de tiempo solo siempre fue un pretexto. La falta de tiempo para leer la Escritura, para pasar tiempo meditando en ella, para pasar tiempo en oración, el tiempo o la falta de tiempo solo fue siempre un pretexto. Porque hoy que las circunstancias nos llevan a tenerlo, no damos el tiempo necesario para lo que debe ser prioritario en nuestras vidas, fortalecer nuestro tiempo con el Señor, fortalecernos espiritualmente y poner nuestro corazón en aquellas cosas que no solo serán pasajeras, sino eternas, que tienen que ver con nuestra alma. Así que, mirando hacia el versículo 33, que es, en lugar de vivir así, lo que nos recuerda el versículo 33 es que debemos recordar que nuestra mayor necesidad, nuestra mayor prioridad debe ser Dios. Dios es nuestro bien mayor. Dios debe ser nuestra prioridad más importante. Nuestra necesidad de su palabra debe ser lo más importante, de pasar tiempo con Él, de pasar tiempo escuchando su voz. De tal manera que no solamente esto tiene que ver con nuestra plenitud espiritual, no solo tiene que ver con la plenitud de nuestra alma, sino también con la salvación de ella, hermanos. Porque se hace manifiesto lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y si somos hijos de Dios, se manifieste que nuestra prioridad y nuestra mayor necesidad es Dios. Vamos a leer 2 versículos en este
en esta primera enseñanza. Primera de Juan 2:15. Primera carta de Juan. Que es una exhortación. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que este versículo nos recuerda también de las prioridades y de lo que hace manifiesto que es prioritario en nuestro corazón. Hermanos, no amemos al mundo. No nos afanemos solo por las cosas temporales, por las cosas materiales, aunque bien ciertamente son necesarias, pero no amemos, no vivamos manifestando que todo esto es lo más importante en nuestras vidas. No lo es, no debiera serlo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que vamos a quedarnos solo con este versículo y meditemos en esta primera enseñanza. Lo más importante, nuestra necesidad más grande es la de Dios, y nuestra prioridad más grande es la de cultivar una relación con Él y de mirar hacia lo que verdaderamente tiene valor, no solo temporal, sino eterno. Regresamos a Mateo 6 y vamos a ver en los siguientes versículos, versículos 26 al 31, para mirar a la segunda enseñanza que aquí encuentro. Vamos a leerlo de nuevo y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Hasta el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Hasta allí hacemos una pausa. Y la segunda enseñanza que aquí quiero resaltar, que encuentro en estos versículos, es cómo el Señor Jesús resalta acerca de la providencia de Dios. Nos enseña a descansar en la providencia de Dios. La providencia de Dios nos enseña que Dios es el que sustenta su creación, la dirige y la gobierna para que cumpla sus propósitos. Así que cuando hablamos de la providencia de Dios, es este gobierno de Dios, es este sustento de Dios, es esta dirección que Dios da a toda su creación. Y creo que estos versículos nos animan mucho a descansar en la providencia de Dios. Jesús les dice a sus discípulos: vean hacia la naturaleza, den una mirada cómo Dios tiene cuidado de las aves, cómo las alimenta, cómo tiene cuidado de las flores, las viste, y ni aun Salomón se vistió con esa gloria. Así que creo que esta es una verdad que Jesús les está diciendo a los discípulos, enseñándoles: tengan quietud en sus corazones, no se llenen de temor, no se carguen de inquietud. Hay necesidades diversas que tienen, no olviden esto.
Dios es un Dios que cuida de su creación, que la sustenta, que la gobierna y la dirige para que todo cumpla sus propósitos. Así que no se llene su corazón de inquietud, porque Dios tiene cuidado y sustenta de su creación. Así que la providencia de Dios es preciosa porque está diciendo también a los discípulos: no teman nada de lo que pueda acontecer, no teman ni siquiera por sus necesidades, o no se inquiete su corazón por sus necesidades de vestido o esenciales de vida, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de todo lo que sucede en este mundo. Y Dios tiene cuidado de toda su creación. Así que ustedes son su creación y Dios cuidará de ustedes. Así que mirando en este punto, o mirando en relación a esto, quisiera que veamos otros, por ejemplo, el Salmo 34. Salmo 34, versículos 4 al 10. Salmo 34. Versículos 4 al 10. Bien, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando vemos este salmo, nos puede recordar la providencia de Dios, y en el hecho de que todos los que buscan su rostro serán alumbrados, y que Él cuida de los suyos, y que Él provee para sus necesidades. Así que Dios es un Dios que gobierna y sustenta su creación y la dirige para que todo suceda y como Él ha planeado. Vamos al Salmo 139, versículo 16. Aquí David dice, 139, 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo que nos recuerda este versículo, o lo que nos enseña este versículo, es que todos los días de nuestra vida han sido planeados por Dios, hermanos. Pensando en la providencia de Dios, este versículo nos lleva también a meditar. David medita en la providencia de Dios y dice: Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo lo que somos y todos los aspectos de nuestra vida están planeadas por Dios. Así que esto es algo como que nos debe de llenar de grande esperanza. Creo que en días como estos pensamos, ¿esto también Dios planeó para nuestra vida? Sí.
también estaban contemplados en la providencia de Dios. Así que todos estos días que estamos viviendo de incertidumbre o que pudieran ser de incertidumbre también fueron planeados por Dios para nosotros. Así que no estamos viviendo producto de las circunstancias, sino como parte de la providencia de Dios para nuestras vidas. Job capítulo 14. Job capítulo 14, versículo 5. Dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermanos, cada uno de nuestros días está planeado, pero también cada uno de nuestros días está contado. Es decir, nuestros límites de vida en este mundo han sido establecidos por Dios. Este aspecto de la providencia de Dios creo que también nos es de mucha importancia en este tiempo, porque hay un temor a la muerte, hay un temor que se generaliza en relación con todo esto que está pasando, y creo que debemos caminar con aliento y con esperanza y caminar con confianza, sabiendo que Dios tiene contados nuestros días. No pasaremos de este mundo, no partiremos de este mundo hasta el día que, de acuerdo a la providencia de Dios, de acuerdo a su plan perfecto, Él ha determinado que pasemos o que terminen nuestros días en este mundo. Ciertamente esto no es una enseñanza para que vivamos de una forma insensata o de una forma tentando a nuestro Dios, viviendo de una forma no prudente, pero que no caminemos hacia el otro extremo, o que no vayamos hacia el otro extremo viviendo en tal zozobra que nuestro corazón se cargue y dejemos de confiar que nuestros días están contados por el Señor. Así que no importa que venga o que suceda alrededor nuestro o los acontecimientos que vengan, Dios ha determinado los límites de nuestra habitación y los límites de nuestros días en este mundo. Al escribir esto recordé los dos eventos que tuve previo a que mi esposa falleciera, y dos eventos donde pude haber perdido la vida, pero Dios dijo: aún no es el límite de tus días, tengo otros propósitos para ti. Y sin entenderlo, cómo es que Dios cómo había obrado para guardarme de un accidente, ustedes saben, automovilístico, un accidente fuerte que tuve, pero Dios me guardó cuando todos los pronósticos eran que no siguiera viviendo. Y después pasa otro suceso que ya después podré platicar en confianza, más en privado, donde también estuvo expuesta mi vida. Pero Dios dijo: aún no es el tiempo, no son los días que tenía para ti aún. Y después vino el fallecimiento de mi esposa. Dios tenía propósitos y no era el tiempo para mí, pero sí era el tiempo para mi esposa que la llevara con él. Así que en la providencia de Dios, aquí Job está mirando a esto y dice con confianza: ciertamente puedo descansar en esto. Nuestros días están contados por el Señor. Descansemos en ello. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 1, dice:
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hablando de la providencia de Dios, este versículo también nos hace tener quietud, pensando que no importa si lo que estamos viviendo, como mucho se ha argumentado, sea producto quizás de ciertos intereses de gente que quiere conseguir sus propios fines egoístas, o la maldad del corazón se ha desbordado de tal manera que lo que vivimos sea producto de un plan o de un proyecto humano. Hermanos, y si así fuera, nada de lo que sucede o de las acciones que emprenden los hombres, los gobernantes, escapa de la soberanía de Dios, escapa de la providencia de Dios. Está contemplado y aún permite que los gobernantes tomen esas decisiones o esos caminos y finalmente cumplen su providencia. Están bajo su decreto providencial, bajo su plan soberano. Así que creo que todo esto nos ayuda a poder hacer lo que nos dice el Señor Jesucristo en el versículo 33. No nos carguemos pues de angustia, no pongamos nuestra mirada con zozobra o con desesperanza en lo que está alrededor de nosotros, lo que sucede, si está en peligro nuestra vida. Recordemos que Dios está bajo control de todo. Dios está bajo control de todo, hermanos. Y Dios está dirigiendo todas las cosas para que cumplan sus propósitos. Y está encaminando todas las cosas para que se cumpla lo que Él ha determinado que sucederá. Principio de dolores, tal vez, para que finalmente se cumpla lo que Él ha dicho que sucederá. Así que nosotros miramos hacia el cielo, como dice el versículo 33, buscamos a Dios y ponemos delante de Él toda nuestra angustia y echamos delante de Él toda nuestra ansiedad, porque sabemos que Él cuidará de nosotros, proveerá para nuestras necesidades, que guardará nuestras vidas, y si permite que algunos de nosotros no pasemos este tiempo, podemos confiar que todo está en su providencia, cuidado en su plan soberano. Y todas las decisiones de los hombres están bajo su plan perfecto. Así que, hermanos, todo está bajo el total control y dirección de Dios. No lo olvidemos. Miremos hacia el versículo 32 de Mateo 6. Regresamos a Mateo 6. Y entonces miramos allí el versículo 32 y dice, para la otra enseñanza, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Déjeme decirlo de esta manera. El Dios omnipotente, todo soberano, que de forma providencial gobierna, sustenta y dirige su creación, es nuestro Padre Celestial. Cuando pensamos en todo esto que Jesús nos ha dicho, que les ha dicho a sus discípulos, y pensamos en la providencia de Dios y en ser prioritarios y buscar a Dios y todo esto que es correcto y que ya vimos que esto debemos hacer, pero la otra parte que Jesús no quiere que olviden sus discípulos, que no quiere que nosotros olvidemos, es
Dios es nuestro Padre. Dios no es solo el más importante en nuestras vidas, no solo es el que gobierna su creación. Dios es nuestro Padre. Así que es un Padre que nos escogió, nos adoptó para estar en Cristo y derramar abundantemente su misericordia en nuestras vidas. Así que este Padre, nuestro Padre Celestial, nos recuerda que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículos 8 al 13. Creo que es un bello pasaje para recordarnos de la bondad de nuestro Padre. Y dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que con este último versículo, resaltar el cuidado de nuestro Padre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ciertamente nuestro Dios es un Dios compasivo, porque es nuestro Padre. Así que creo que debemos poner nuestra mirada no solo en el Dios providencial, sino también en el Dios creador, pero que también es nuestro Padre Celestial. Y bueno, en el versículo 34 de Mateo 6, versículo 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Con este versículo hay una última enseñanza que quisiera resaltar. Cuando dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Déjenme ejemplificar la enseñanza para después resaltarla. Ejemplificarla con una anécdota que leí de una escritora holandesa, cristiana, donde ella está temiendo por su vida, está temiendo por el sufrimiento que tendría o que podría tener al momento de morir. Está pensando en esto. Ella es todavía una niña y entonces le platica a su papá este temor en cuanto pues que su vida está pudiera estar en peligro y el sufrimiento de morir. Y entonces su papá le dice: bueno, hija, cuando subes al tren, te doy el boleto, o más bien cuando vas a abordar el tren, te doy el boleto 3 semanas antes o cuando has abordado el tren. Y entonces la niña responde: cuando he abordado el tren me das el boleto. Su papá le responde: bueno, Dios tiene una gracia para ti en tu sufrimiento. Él te la dará cuando tu sufrimiento llegue. Así que con esta anécdota quiero resaltar
la siguiente enseñanza de este versículo 34. Dios nos dará la gracia que necesitamos para vivir el momento que quiere que vivamos. Dios da la gracia para cada necesidad. Por eso les dice a sus discípulos: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que nos deja ver este versículo o que nos enseña es: hermanos, vivamos en dependencia de Dios cada día. La gracia que hoy necesitas, la recibirás hoy. La necesidad de mañana será suplida mañana. Que nuestro corazón no se cargue de lo que podamos sufrir o pasar o que nos pueda venir y cómo podríamos responder y si tendremos las fuerzas para hacerlo y qué pasará si nos llega a tocar esta plaga y cómo viviremos y qué haremos y si nuestra vida está en peligro o si el sufrimiento que pasaremos. Si Dios quiere que te subas a ese tren, Dios te dará el boleto para que puedas llevarlo, para sacar adelante esto. Dios te dará el boleto de gracia para poderlo soportar. Por ello, no podemos entender del todo a las personas que se encuentran en un momento de sufrimiento, de angustia, de tal manera, y poder entender cómo se sienten. Hablando de los hijos de Dios, miramos hacia sus vidas y lo que les acontece y llegamos a pensar: yo no podría resistir esto, o su condición es tan difícil que yo no podría, me angustiaría. Hermanos, Dios nos da la gracia suficiente que necesitamos cada uno y la medida de fe que necesitamos para enfrentar lo que Él quiere que enfrentemos de la manera que Él quiere que lo enfrentemos. Así que no importa cuál sea tu condición o tu debilidad o tu fragilidad, a cada uno Dios nos dará la gracia que necesitamos para poder enfrentarlo y nos los dará en el momento que lo necesitemos. Así que si Dios permite que subamos a ese tren donde permita el sufrimiento en nuestras vidas, donde permita el dolor en nuestras vidas o circunstancias adversas, puedes estar seguro que también dará la gracia para poderlo soportar, para que vivas cada día. Así que no vivamos angustiados por lo que será mañana, dice el Señor, de nuestras necesidades de mañana, las cuales podrán ser muchas, porque la necesidad de mañana será suplida mañana y la gracia de hoy llegará hoy, la gracia de mañana llegará mañana, para poder vivir, para poder enfrentar lo que Dios quiere que enfrentemos. Pienso mucho también yo en el momento del sufrimiento final, cuando el Señor me llame a su presencia, si es que antes no viene por nosotros, lo cual todos añoramos. Pero si así fuera, siempre me conforta a mi alma al recordar estas verdades. Al momento que llegue el tiempo, Dios dará de su gracia para poder pasar ese valle de sombra de muerte. Así que esto lo he aprendido no solo a través de la enseñanza escritural, sino en mi propia vida. Pues usaré de nuevo el ejemplo de mi esposa para decirlo. En 10 años de enfermedad, había momentos en los que simplemente ya no podíamos o ya no podía. Y recuerdo que
que simplemente caía de rodillas y decía, Señor, dame de tu gracia, porque el panorama se ve lejos y no puedo más. Y hermanos, pues la gracia llegaba. La gracia llegaba para enfrentar cada día, para mantenernos firmes cada día, mi esposa y yo. Así que, pues mi deseo es que estas 3 sencillas verdades, enseñanzas, queden grabadas en nuestro corazón, que nos enseña el Señor en este pasaje, para que podamos vivir de una manera que le glorifique. Que no tengamos pensamientos, actitudes, acciones que no le den gloria. Que los hombres puedan ver nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él, de tal manera que le glorifiquen. Sin caer al extremo de la confianza excesiva que nos lleve a ser imprudentes, insisto, o que nos lleve a atentar a nuestro buen Dios, pero tampoco de una manera que vivamos como los que no tienen esperanza, como los que no conocen a Dios, sino que recordemos quién es nuestro Dios, su cuidado providencial, que Dios siga siendo nuestra prioridad más importante, que Él es nuestro Padre Celestial y que Él nos dará de su gracia para poder vivir. Así que hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Oro para que estas palabras queden selladas en nuestro corazón. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, gracias porque tu palabra es de aliento en nuestras vidas. Señor, es nuestra ancla firme del alma. Es antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a buscarte de toda nuestra alma, de todo nuestro corazón. Recuérdanos que nuestra mayor necesidad eres tú, el meditar en tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, para fortalecernos en este tiempo de tanta incertidumbre, de escasez, de desesperanza, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en este mundo, de que confiamos en ti, que dependemos de ti, que no se angustie ni se cargue nuestro corazón de tal manera que olvidemos que tú estás a cargo, que dependemos de ti, de tu gracia, que tú eres soberano, que estás bajo control de todo y que aún nuestras angustias tú las has permitido para un propósito, porque aún el mal que hay en este mundo tú lo permites para tus propósitos santos, buenos y amorosos. Ayúdanos a vivir de esta manera. Aviva nuestro espíritu, Señor, y todo aquello que estorbe para gozarnos plenamente en ti, quítalo de nuestras vidas. Apártalo, Señor, de nuestros corazones. Aviva nuestro entusiasmo por ti y por tu palabra. Que podamos gozarnos en tu presencia plenamente. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, Señor, en todo, porque eso sea lo que más deseamos, lo que más amemos. Gracias, Señor, sé tú con nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Tu gracia sea con nosotros como la has prometido. Tu paz en nosotros y en medio de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues muchas gracias. Gracias a Dios por este tiempo que nos permitió. Así que, pues con el favor de Dios, la siguiente semana meditaremos en otros pasajes de la Escritura para atender a todo esto que nos llama el Señor. Es probable que tengamos una enseñanza particular en relación a estos tiempos en los que recordamos lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, para morir por nosotros y tomar en su cuerpo la ira de Dios.
es probable que tomemos un tiempo especial, pero lo relacionemos con todo esto que estamos viviendo. Así que muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Estará sonando una alabanza final, podemos quizás ponerla que al principio escuchamos, para que mientras estemos saliendo poco a poco de estar en internet. Pero ¿hay una alabanza? Okay. Bueno, así que damos gracias y nos despedimos, y con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.